¿Todo tranquilo? Bueno, gracias por estar del otro lado. Gran noche tenemos, por supuesto, con ustedes. El hashtag ya lo conocen, numeral Martes Intratable. Margarita, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Gracias por venir. Gracias. Vino más sencilla que lo de Mirta. Oh. Acá no tienen la producción que tienen allá. Bueno. Pero nos quedaron los vasos. Bueno, Santi, nos quedaron los Mira, vasos. llegué más tarde también. Miren que Eso aquí fue en un todo, minuto- muchas gracias. Aquí en un minuto la dejamos. Son pero mejores mirá, organizadores. Llegué más tarde. más tarde, más tarde. Claro, claro. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Igual acá lo que importa es lo de adentro. Muy bien. Sí, bien mal llevado. Bueno, los peluqueros del canal se están clavando la planchita en la panza, ¿eh? Un araquiri con las tijeras que están haciendo. ¿Cómo le va, Campolongo? ¿Bien? Muy bien. Feliz Día de los Enamorados. ¿Le deseo alguna pebeta, alguna...? Usted sabe bien. Sí, sí. Sabe bien. A mi compañera de ¿Cómo? programa de radio, a Majo Lozano, ¿Ah, hoy le sí? mandó una declaración de amor, pero fogosa. ¿Ah, sí? ¿En tu programa? Sí, tiene fuego en las venas, Campolongo. Bueno, Día de los Enamorados hoy. ¿Qué tal, María Julia? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Te regalaron algo? No, ¿sabes que no? Bueno, pero este año, ¿viste? No terminó igual, no No, pero terminó. ya está el regalo. ¿Por qué ya Este está? año, con el bebito que tenemos, ya no quiero que me regalen ¿Usted, nada. señora? No. ¡Enojada! Sí, No, no. enojada. No, yo no festejo ni Navidad, ni Día de los Enamorados, ¿Qué ni... tiene que ver Navidad con Nada. ¿Pero le han clavado la lanza algún cupido? No, festejo esos días. Pero no la pueden, tengo la pueden costumbre. Tengo festejar. una costumbre Bueno, pero esto tampoco es tanto Ascética. una costumbre. Ascética. ¿Eh? Ascética. marxista-leninista, Ah, ascética. No se pone con Campolongo en pareja. Claro. Ah, muy Amor, difícil. amor, Es muy ¿Cómo que gritón. no? Es sus muy buenos gritón. servicios. Yo lo quiero, pero es Gritón. Yo gritón. les encargo el primer cachorrito, ¿eh? Prefiero los amigos. pero- Quiero cría de esa cruza. Bueno, a mí me encanta que la gente esté junta, que se ame. Ahora que al final del programa vamos a poner unas lonas, aquí vamos a hacer una... ¿Vos hiciste regalo? Sí, sí, sí. Bien. sí. No, ¿Bien o más o menos? todavía no terminó el día. Todavía. Me faltan 5 minutos. Sí. Bueno, ayer estuvo la gente, los despedidos de la GR. Hoy tuvimos un comunicado, recibimos un comunicado de la gente de AGR pidiendo el derecho a réplica. Y obviamente en este programa, como se escucha siempre, tratamos de que se escuchen las dos campanas. En este caso, Nobleza Obliga, después del descargo que hicieron los compañeros de AGR ayer. Obviamente, la gente de AGR dice lo suyo. Débora. Exactamente, dice, el cierre del taller de AGR obedece a la crisis que atraviesa la industria gráfica comercial, que es de público conocimiento. Es el tercer taller de los 4 grandes que debe cerrar sus puertas. En los últimos años, el taller de AGR sufrió una caída del 70% de su producción. Los principales productos que se imprimen allí, guías telefónicas, catálogos comerciales, ya no se imprimen más por el cambio tecnológico. Las revistas eran solo el 20% de la producción. El taller venía de 4 años de pérdidas millonarias. Solo en 2016 se perdieron más de 100 millones de pesos. La decisión de cerrar el taller busca no agravar ese déficit para poder hacer frente a las indemnizaciones y no comprometer otras áreas de la empresa. Los afectados fueron 270 empleados en relación de dependencia, más 15 contratados y 9 jerárquicos. Aunque AGR podría haber pagado legalmente indemnizaciones reducidas por la crisis, la compañía decidió pagar las indemnizaciones completas más un 20% adicional y decidió extender la cobertura médica prepagada por 6 meses. El 80% de los empleados ya acordaron su desvinculación. La empresa ha pagado 210 millones de pesos, lo que da un promedio de 1 millón por persona. Muchas gracias. No, por favor. Ahí está, Nobleza Obliga, como les dije. Bueno, ¿cómo andas, Margarita? ¿Bien? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, finalmente emprendiendo una campaña. Ya. Todavía no, No, todavía ¿no? no. No, primero porque siempre me parece que es importante que los legisladores que sancionamos las leyes respetemos las leyes y la propia ley establece tiempos para el inicio de la campaña electoral. Así que creo que hay que ser prudente en esto y esperar. Falta bastante tiempo. Estamos hablando de una elección, la PASO, la interna, va a ser en agosto, el cierre de los acuerdos va a ser en junio, así que tenemos todavía bastante tiempo por delante. ¿Por qué Sergio Massa? Yo creo que muchas veces me han preguntado, ¿está más cerca de Macri o de Massa del gobierno del otro? La verdad es que hay una definición que la dio la gente cuando votó en la elección de fines del 2015. En ese momento la decisión popular fue Macri gobierna, Massa y Margarita están en la oposición. Entonces esto hasta es una cuestión objetiva. Estoy mucho más cerca porque compartimos ese espacio político en la oposición. Pero hay un tema que para mí es más importante y que me animaría a decir es tal vez el acuerdo político más fuerte que yo tengo hoy con Massa, que es cómo se ejerce la oposición.
Yo siento que los argentinos necesitan empezar a encontrar una nueva Argentina, en la cual la oposición se ejerce con seriedad, pero sobre todo con diálogo y cooperación. Durante todo el año pasado nosotros demostramos esa voluntad y acompañamos al gobierno cada vez que el gobierno necesitó leyes claves para gobernar. Sin ir más lejos, hace justo un año, la ley que facilitó el acuerdo con los holdout, hasta sobre fin de año la ley de presupuesto. Ahora, cooperar no es decir que sí a todo. Cooperar también es poner límites, es controlar, es tratar de incidir en la agenda, y eso hicimos durante todo el año. Y además quedó planteado en esa elección del 2015 un escenario con 3 espacios políticos que pueden mirar a la construcción de poder real. El kirchnerismo, y todo el mundo sabe mis diferencias, jamás podría convalidar ese espacio político o compartir ese espacio político, entre otras cosas porque el kirchnerismo y la corrupción kirchnerismo es totalmente contrario a los ideales del progresismo. El segundo espacio es el del PRO, el gobierno, digamos, con quienes yo vengo teniendo cada vez más diferencias que son bastante notables. Y finalmente hay un espacio como el de Massa, con el que yo no pienso igual en todos los temas, pero siento que es el espacio más permeable hoy para las ideas que yo sostengo desde un espacio progresista. Chiche Duhalde ayer dijo en este programa que usted se estaba diluyendo y que Massa no se iba a poder sacar de encima nunca el fantasma del kirchnerismo, tantos años de kirchnerismo. Sí, en esto son muchos los que me dicen, ¿y por qué vas con Massa, que fue funcionario del kirchnerismo? La verdad, haber sido funcionario del kirchnerismo no tiene por qué ser una mancha en la currícula de muchas personas, porque de hecho el kirchnerismo ha tenido muchos muy buenos funcionarios, que para mí son gente muy respetable. Una es Graciela Ocaña, por ejemplo, fue ministra de Cristina Fernández y nada le significa una mancha en su carrera y en su prestigio. Martín Lustó ha sido y hoy es embajador de este gobierno. Tal vez el caso más simbólico es el de Rosati, que fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner y hoy forma parte de la Corte Suprema de Justicia, promovido por el propio Macri. Barañao fue ministro hasta diciembre. Entonces hay mucha gente, Ginés González García, Roberto Labaña, hay gente muy respetable que ha sido funcionaria de ese gobierno. Entonces no me parece que la crítica al masismo tenga que venir por ese lado, o que esto le signifique a él una impugnación, por lo menos para que yo lo considere como aliado, ¿no? Y en este escenario tan polarizado, en este River Boca, en este blanco o negro que se ha dado en estos últimos tiempos, y obviamente va a repercutir a mi modo, ¿no? A mi manera de ver las cosas en las próximas elecciones. ¿Cómo se van a manejar ustedes en esa ancha avenida del centro que por momentos se diluye, ¿no? En este escenario tan blanco o negro. Yo siento que la Argentina necesita salir de esa polarización. Yo creo que hay que salir de ese blanco-negro. Nuestra intención, por supuesto, es representar a los muchos argentinos que no quieren una confrontación inútil. Deberíamos ir hacia una convivencia democrática con alternancia. Yo siento que es un gobierno de transición que permite salir de donde estábamos, pero que la gente pueda elegir, premiar o castigar en las elecciones y que pueda hacerlo con libertad. Y nosotros expresar un conjunto de ideas que creo que muchos argentinos sostienen. Me parece que cada vez vale más la pena que exista un proyecto y un ideal progresista, y eso es lo que nosotros tratamos de defender. Ahora, obvio que en esta idea yo pienso en un sistema político hacia adelante en el cual nosotros podamos reemplazar a lo que significó el kirchnerismo. Lamentablemente lo que yo veo es que los errores que comete hoy este gobierno le dan pie a que el otro siga sobreviviendo. A mí me parece que si el macrismo, el PRO, el gobierno de Cambiemos hubiera hecho las cosas medianamente bien, el kirchnerismo entraba en un proyecto de licuación brutal, de liquidación brutal, porque terminaron muy mal. Es un gobierno que se va con sospechas de corrupción muy comprobadas, con 12 millones de personas pobres, una situación internacional o interna realmente desquiciada. No había posibilidad, y yo creo además que es un retroceso para la Argentina, que el kirchnerismo pueda volver a ser una opción electoral. Cristina, ¿usted cree que debe ser candidata a nivel personal? ¿Cree que debe?
¿O no? Es que no es un problema de si ella debe hacer o no. A mí me da la impresión que después de todo lo que ha pasado en la Argentina durante todos estos años y los que nos han dejado como herencia y la enorme cantidad de causas judiciales, insisto, con pruebas absolutamente contundentes del nivel de enriquecimiento que han tenido por el abuso en el ejercicio de poder y a costa del Estado, la verdad es que es un retroceso. Yo digo, como argentinos, como ciudadanos, no hemos aprendido absolutamente nada. Si alguien puede pensar que estos pueden volver al gobierno, ¿no? A mí eso es lo que me espanta. Yo cuando digo a veces en el sentido de la colaboración con el gobierno, a mí me interesa que al país le vaya bien, pero por sobre todas las cosas para no volver hacia atrás. Yo siento que estamos obligados a mirar hacia adelante. Y la veo, Cristina, la veo usted acá, pienso en Carrió también, en un hipotético escenario. Puede ser una elección de mujeres muy fuertes, cada una con su caudal. ¿Qué le diferencia a usted del resto de ellas? De las otras mujeres, bueno, con Cristina son más que evidentes mis diferencias. Yo soy denunciante de Cristina siendo la responsable de la comisión de delitos contra la administración pública. Por lo tanto, ahí mi diferencia es enorme. Aun cuando siempre he dicho que era una mujer a quien yo he considerado muy capaz inicialmente y que yo tenía otra expectativa sobre ella. Con Carrió me diferencia que hoy Carrió es la representante, o sería en tal caso, la candidata de un gobierno con el que yo tengo diferencias. Otra mujer a la que respeto en sus luchas y en sus verdades, pero tengo diferencias en la política. Muchos dicen que usted no está en Cambiemos por Carrió. No, me parece que no. ¿Pero hay lugar en un espacio posible a futuro pensando para las dos? Por eso yo decía recién, yo considero que Cambiemos tiene mucha muy buena gente y una de ellas es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a quien yo digo, la verdad es que haría todo lo posible por ayudarla porque creo que ella se ha puesto una pelea al hombro y bien vale la pena ayudarla, pero yo tengo muchas diferencias políticas y de gestión con este gobierno y cuando uno mira en el curso de este año, la verdad es que aquellas cosas que por ahí en un comienzo me movilizaban a apoyar de otra manera, bueno, cada vez me han ido diferenciando más. Y esto no le escapa a ningún argentino. Yo tal vez hasta expreso parte de la defraudación que sienten muchos que incluso votaron. Nadie votó a Macri para que permita a su papá hacer negocios con el Estado, ¿no? Y bueno, me parece que yo expreso eso en este momento y esas son algunas de las cosas que me diferencian con el gobierno. ¿Y en qué le ha defraudado el gobierno de Mauricio Macri? Otras, ¿no? ¿En qué le ha defraudado? ¿Qué no le ha gustado? Y esto sobre todo, yo siento que cualquier gobierno post-kirchnerista... Igual esto se sabía, ¿no? ¿Esto qué cosa? Lo que acaba de nombrar, la causa del correo. Yo no lo sabía, ¿eh? Que el gobierno podía llegar a hacer a los 6 meses que podía llegar, un pero acuerdo, esto es más viejo, claro, lo del correo, sí. Pero que podía hacer un acuerdo a los 6 meses, claro, un acuerdo tan perjudicial para el Estado, eso era lo que no pensaba. Yo siento que cualquiera que asumiera el gobierno después del kirchnerismo tenía la obligación de extremar el cuidado en términos institucionales y de transparencia política. Creo que lo he contado acá. Cuando yo fui recibida por el presidente, invitada por el presidente, ni bien asumió, en un gesto que a mí me pareció extraordinario, llamar a sus competidores, cómo se reunió inmediatamente con todos los gobernadores. Yo si algo le reconozco al gobierno es este cambio de clima, esta disposición a dialogar, a escuchar. En realidad, fue una de las cosas que le planteé. Tienen que extremar los cuidados. Es un gobierno que tiene hacia su propio interior demasiados conflictos de intereses no resueltos. Lo que no imaginé es que esos conflictos de intereses que yo veo en otros ministerios, en otros lugares, iba a terminar explotando en las manos del presidente prácticamente. Ahora, Margarita, recién decías, bueno, soy una denunciadora de Cristina. ¿Qué pasa? No me gusta ese papel, siempre hago la aclaración. Primero, yo estaría encantada de no tener que hacer estas cosas. La verdad es que a mí no es un papel que me guste, sinceramente me gusta hacer otras cosas. Le decía recién a Brancatelli, porque lo escuché ayer decir que solamente hago denuncias. Yo preparé un informe de gestión este año sobre el fin de mi año parlamentario, justamente para demostrar que no son las denuncias los que me ocupan. Tengo más de 50 proyectos presentados en la Cámara, voy a las comisiones. ¿Pero qué pasa con todas las denuncias? Porque se hace mucha denuncia, obviamente que rebotan en todos los medios. ¿Y después qué pasa? ¿Cómo evaluás a la justicia en este momento? Nosotros tenemos ahora muchos avances en las causas. Siempre la justicia, digamos, no funciona como uno quisiera que funcionara. Uno quiere siempre una justicia mucho más ágil, más rápida.
Y yo hago siempre esta aclaración. Para mí una mejor justicia, más dinámica, más creíble sobre todo, es no solamente la investigación de las causas de corrupción. Yo siento que cuando una mujer va a pedir por su cuota alimentaria, también tiene que transitar un procedimiento judicial que no es bueno. La mujer que va a hacer una denuncia por violencia de género. Un trabajador, cuando va a los tribunales a intentar cobrar una indemnización por despido, ni hablemos la ley que se va a aprobar mañana de riesgo de trabajo, que le va a poner más condicionamientos y limitaciones al trabajador que reclama. Estamos frente a una justicia que es tan lenta que deja de ser justa para cualquiera. En las causas de investigación de la corrupción, todos saben que tenemos un promedio de duración de las causas de 14 años. Una locura. Venimos con una demora enorme. Ahora, también es cierto que hemos tenido un impulso en los últimos tiempos y de hecho la citación a indagatoria de más de 20 personas para la última semana de febrero y la primera de marzo, digamos que es una demostración de que hoy por lo menos hay una justicia que está respondiendo, y esto me parece que es importante aclarar, porque a veces dicen, bueno, ¿y por qué funcionan? ¿Es Bonavío porque tiene un problema o por qué funcionan ahora? Bueno, lo cierto es que en enero se conoció un informe pericial en la causa Los Sauces que confirma todas las cosas que yo dije en la denuncia, que eran los movimientos sospechosos entre las cuentas bancarias, las compras de inmuebles, irregularidades terribles, a lo que se agrega que el propio informe pericial, peritos de la defensa, peritos de la procuración y peritos de la corte especializados, confirman que esa sociedad Los Sauces se utilizó como pantalla para encubrir el pago de los sobornos. Por eso hay coimas y hay lavado de dinero, porque lo que se hacía era simular con la figura del alquiler de inmuebles el pago que hacían más del 80% de esa sociedad Los Sauces era sostenida con los aportes que hacían los dos grupos empresarios, Lázaro Báez y Cristóbal López con Fabián de Sousa. Sumas millonarias que eran retiradas personalmente por Cristina, Máximo y Florencia. Ahí no hay nadie en el medio, por eso esa es la causa más comprometida, porque directamente ella beneficia a los empresarios le pagan en las cuentas de Los Sauces y ella y sus hijos retiran la plata, ¿no? María Julia. Sí, sobre el acuerdo con Massa, ¿no?, del que hablaban al principio, la cuestión política, ¿hay alguna cosa que sería un límite que podría romper este buen trato que están empezando a construir? Digo, por las alianzas que se han conocido en el pasado con personajes no muy ejemplares del PJ, ¿no? Siempre voy al extremo del ejemplo para que se entienda. Y he dicho más de una vez que si mañana Massa me viene con vudú en una lista, yo corro a 200 kilómetros para el lado contrario, digamos, como para que se entienda en qué contexto. Ahora, tengo la seguridad de que Massa no va a venir con vudú de la mano en ningún momento, ¿no? Massa, además, ha sido en los últimos tiempos bastante crítico. Tenemos hasta casi una historia en paralelo pero común. Massa, desde las críticas al justicialismo, se abre y alma una alternativa distinta. Yo creo que además si algún pecado anterior tenía, lo purgó en la elección del 2013 porque fue el responsable de haber frustrado la posibilidad de la Cristina eterna, ¿no? Y en mi caso yo provengo del radicalismo y en un momento también, desde un cuestionamiento que yo tenía al partido que integré durante muchísimos años, me voy y armo el partido GEN. Y bueno, hoy confluimos desde algo que creo que hay que empezar a naturalizar, que es una discusión diferente sobre el sistema político. Hay que salir de esa idea del sistema político de que solamente se puede armar con peronistas y radicales, que era la idea de hace 40 años atrás. Hoy los jóvenes, que son la mayoría los que votan de menos de 40 años, ya no tienen ni idea de eso. Y el peronismo hace 15 años que no va junto a una elección y el radicalismo también se ha desintegrado en gran medida. Que no quiere decir que desaparezcan. Me parece, y en esto yo le doy muchas veces la derecha a Macri, que digo, Macri conformó un partido político nuevo, tomando lo que para él era bueno de peronistas y de radicales, pero la verdad modernizó ese espacio político que representa la centroderecha y mira hacia adelante. Y nosotros pretendemos hacer lo mismo, por lo menos es la intención que yo tengo. Llegar a tener un sistema político más sano, más razonable, con debate de ideas, y nosotros tenemos que hacer lo mismo con la izquierda o con la centroizquierda. Igual no le tire más flores a Macri porque Massa se va a enojar, ¿eh? No, pocas son las que le tiro igual. Todavía no me preguntaste el correo. Sí le pregunté recién, sí le pregunté. A ver, volvamos al tema del correo. No, en el correo realmente ¿Ha sido lo más grave
del gobierno de Cambiemos? Sí, y digo por qué, porque me parece que lo más grave de esto, que son las cosas que no se dicen, se analizan mucho los números, esto, lo otro, pero la verdad es que el origen del conflicto es que en un momento, siendo el presidente accionista de SOCMA, decidan no pagarle al Estado. Y me parece que eso es lo que lo compromete más a un presidente que hoy se para y nos dice a todos que tenemos que ser responsables fiscalmente, y él formó parte de un directorio de una sociedad que dejó de pagarle al Estado. No tendríamos hoy el problema que tenemos si SOCMA hubiera pagado su deuda. Después vino el kirchnerismo, que por supuesto no reclamó la deuda porque tenían muchos negocios. ¿Por qué tema no se saldó todo ahí? Bueno, a mí me parece eso es lo que hay que analizar, si eso fue una decisión ingenua del kirchnerismo o si hubo dolo, complicidad en esa decisión. No hay que olvidarse la cantidad de negocios que Franco Macri hizo con el kirchnerismo, no solo eso. Hay que mirar con detalle el dictamen de la fiscal, este dictamen que ha impugnado el acuerdo, donde cuando ella pasa revista a la composición del directorio de SOCMA y de Sideco, entre otras cosas dice, en aquel momento se le prohibió salir del país a los miembros del directorio, dentro de los que estaba Ángel Calcaterra. Yo me pregunto, ¿qué pasó en todos los años posteriores? Porque una persona que tiene prohibición de salir del país, interdicción, la verdad no puede ser recibir los beneficios que ha tenido en términos de adjudicación de obras públicas. Y Calcaterra fue eso durante todos estos años. El kirchnerismo, la inacción del kirchnerismo durante los 3 gobiernos es lo que permitió la licuación de la deuda, ¿no? Ahí está en gran parte el problema. Ahora, también hay que medir que la licuación de la deuda, la inacción del kirchnerismo, tiene una contracara. La contracara es el beneficio a la familia Macri que eso generó. Entonces, yo lo que decía antes, la gente no votó a Macri para que su familia haga negocios con el Estado. Sí, Diego. Yo sostenía, y digo, aprovecho ya que me había mencionado anteriormente, que la conocimos, o al menos se supo de usted en los últimos meses por las denuncias a Cristina. Vos sos muy jovencito. Sí, no, por eso dije en los últimos meses, seguramente de tener una larga trayectoria, y sí respeto, y todos sabemos de su honestidad, de eso nadie duda, pero cuando uno dice fórmula y las elecciones, uno piensa en Margarita, cuál es su propuesta en base a la economía, a la educación, a la salud, a la seguridad. Digo, no conocemos nada, simplemente las denuncias de Cristina, que fueron hasta un libro escribió, y me parece que se basó en eso para lograr una imagen popular e instalarse en los medios como uno de los referentes políticos. Simplemente eso, y después seguramente habrá tiempo para instalar también cuáles son sus propuestas por lo propositivo y no solamente lo denunciante. Ese era mi cuestionamiento, y creo que usted coincide en que los medios no hacen públicas sus propuestas, sino sus denuncias. Eso Cuando fui en septiembre pasado, creo, al coloquio de IDEA y me sentaron junto con otros colegas en una mesa de debate, la primera pregunta que me hacen el moderador del panel fue sobre las denuncias. Entonces dije, escuchen, yo vine acá a hablar de economía y de educación y me vuelven a preguntar de lo mismo, porque el problema que tengo es que en realidad existe una demanda muy fuerte en los medios, entonces me convocan a hablar de eso. El que mira mis proyectos, que yo decía recién, he trabajado mucho en eso, hablan de educación, hablan de economía, hablan de las cuestiones de género, sobre las que pocos hablan. Usarlo para eso. Pero yo le quiero preguntar esto, quiero leer frases suyas, y 3 para ver qué coincidencias hay con la actualidad. Dice, cuando Massa quiere poner una raya sobre el pasado, suena amnistía al kirchnerismo y autoamnistía, quemando foto de Jaime, de Video, Báez y Vudú. Massa ya piensa en Bernie como su secretario de seguridad. Mano dura y demagogia punitiva, baja responsabilidad estatal, cero solución. Aunque unos quieren hacerse los distraídos, Vudú es el regalito que nos dejó Massa, solo cambian los modales, no el modelo. Digo, fue muy crítico con Massa hasta hace muy poco tiempo, críticas hacia Massa. ¿Cómo se hace para en tan poco tiempo cambiar y que la gente crea que realmente esas diferencias en aquel momento son válidas y ahora está todo bien y a quien ha criticado hoy es su socio electoral? No, a ver, muchas de esas cosas que dije las podría repetir. Todo el mundo sabe y es público que algunas de las diferencias que yo tengo con Massa tienen que ver con una posición mucho más mano dura que Massa tiene, y de hecho ha sido público en los últimos días, por ejemplo, que yo no comparto con él la idea de la baja de la edad de punibilidad de los menores, por ejemplo, entre algunas otras cosas. La verdad es que nosotros nunca hemos intentado disimular nuestras diferencias, porque además se construye desde la diversidad y el respeto en la diversidad, y los que están en el gobierno son una coalición y el Frente para la Victoria lo es, y nosotros también lo seremos. Y hay cuestiones que se deben debatir, por lo tanto yo no me voy a desdecir de aquellas cuestiones que he planteado en su momento, ¿no? Sí, por favor. Gaby. Hace pocas horas hablando con la gente de la
AGN, surge que ya en el 2003, cuando se hace un informe que por algún motivo desapareció de internet, había un seguro que había tomado, le habían obligado a tomar a Macri. Y que el kirchnerismo no seguro ejecutó. de caución por 50 millones de dólares y que nunca se ejecutó. Nunca es se decir, ejecutó. y no se ejecutó. Entonces cuando el Estado acuerda por una cifra que es inferior a ese seguro de caución, ¿por qué el Estado dice, no, yo quiero que me paguen por lo menos esto, o arriba de esto, y si no que se ejecute el seguro? Ahora resulta ser que la compañía de seguros, que es una compañía intermediaria, toma el seguro de otra compañía que en realidad es de la familia presidencial. ¿Qué se sabe de eso? Sí. Bueno, la información que yo tengo es exactamente esta y son algunas de las cuestiones que nosotros hemos planteado hoy. No solamente no ejecutaron la deuda, no ejecutaron ese seguro de caución que existía, y esto es lo que demuestra de alguna manera una connivencia explícita durante todos estos años. El tema es la falta de resguardos que el gobierno del presidente Macri toma frente casi a la obligación de tener que ir a reclamar la deuda. Yo hablé con el ministro Aguad y Aguad me dice, lo que yo no podía era no hacer nada, seguir con la política que tuvo el kirchnerismo, que fue durante todos estos años no hacer nada. Yo tenía la obligación de ir a reclamar la deuda, porque si no, hasta podría haber sido pasible él mismo de que lo imputaran por incumplimiento de los deberes funcionarios. El problema es cómo va a hacer ese acuerdo, qué tipo de acuerdo se hace. La fiscal también reprocha la falta de atribuciones y ella desarrolla toda una idea de la ética pública, que son algunas de las cosas que nosotros planteamos sobre los conflictos de interés, de qué manera tan clara el funcionario que va es un funcionario dependiente del Poder Ejecutivo y por lo tanto tiene una dependencia orgánica con el presidente de la Nación, y eso es lo que le impedía a cualquier funcionario del Poder Ejecutivo llevar adelante un acuerdo de estas características, que era una transacción en perjuicio del Estado y en favor de la familia del presidente. Para que cabe un minuto, porque me decía, pues le puedo hacer otra pregunta. A mí me cuesta algo que quiero compartir con todos los compañeros acá. Hacer este programa es muy complicado todas las noches. Pero lo hacen muy bien. Sí, muchas gracias. Pero hay mucha gente fanática del otro lado, que siente que, como le decía, que sea todo de una manera o todo de otra. El país, la grieta, llamarlo como quieras, está dividido, está polarizada. Yo creo que esta va a ser una elección polarizada también. Cuesta mucho mantenerse con la cabeza fresca, ser objetivo, decir esto me gusta, esto no, poder discernir, poder separar algunas cuestiones de otras. Yo creo que va a ser una elección muy difícil para vos, Margarita. ¿Cómo le evaluás vos? Y te quiero preguntar si tenés algunos números ya. No, números, no tengo ni números ni decisiones. Lo que digo es que los que me conocen desde hace muchos años, por eso yo eximía de eso a Diego, que es una persona muy joven. En realidad yo competí, tal vez la elección más difícil en la que yo competí fue la del año 2003. Yo pertenecía al radicalismo, el radicalismo saca en el mes de mayo el 1% de los votos en la provincia de Buenos Aires, nadie se hacía cargo, todos miraban para otro lado y ahí tuve que aparecer y me hice cargo de la situación y fui candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires. Y en septiembre saqué el 10% de los votos, que por supuesto era muy poco, pero remontamos una situación muy complicada. Y la verdad es que lo he hecho porque yo soy por sobre todas las cosas una militante. Hice una campaña en ese momento que la reedito cada vez que soy candidata, recorriendo los 134, ahora son 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, manejando mi auto, ir a hablar con 10 personas en un garage si era necesario. Y me parece que nunca he medido si las cosas son difíciles, si me va a ir bien o no. Yo hice una campaña que aún con el diario del lunes, que es el resultado electoral, no me arrepiento de nada. Hice una campaña con alegría, con convicción, sin hacer ni una sola concesión. Normalmente el candidato hace concesiones y busca decir más las cosas que a la gente le gustan. Pero te diste cuenta que sola no podía seguir. Claro, pero me parece, a mí me da mucha tranquilidad. Yo duermo muy bien todas las noches por sobre todas las cosas porque hago política de esta manera. Hago las cosas con sinceridad, hago y digo las cosas que me gustan. Y así como no lo hice en la campaña anterior, no lo hago ahora. Y por eso cuando tengo una diferencia con Massa, no la disimulo. Ahora eso no me impide sentarme a conversar, como me siento y converso con María Eugenia Vidal. Y esto que algunos pueden tachar de que por qué está con uno o con otro. Yo creo mucho más en esa forma de hacer política, que no en la confrontación. Yo puedo competir con el gobierno, pero no voy a dejar de reconocerle las cosas que me parecen que están bien, de la misma manera que puedo cuestionar a mis socios algunas otras que no me gustan. Gravia. ¿Cómo te va, Margarita? ¿Qué tal? A ver, todos tenemos muy claro que el gobierno anterior hizo un montón de negocios como mínimo inmorales, ¿no? Será la justicia la que
defina finalmente si como fueron mínimo? ilegales. Como mínimo y Morales. El delito lo dirá la justicia. Claro, el delito lo dirá la Inmorales, justicia. Para mí hay un montón de cuestiones que han sido absolutamente inmorales y se verá si son o no ilegales en el transcurso del proceso judicial. Ahora, este gobierno, vos hablabas recién del correo, tenés el caso Panama Papers, tenés el caso Arribas. ¿Vos crees que este gobierno da en serio una lucha contra la corrupción? No es solamente dialéctica. A ver, para mí es insuficiente, lo vengo planteando. Yo no he encontrado, y en esto soy sincera también, un motivo para hacer una denuncia penal. En este tema nosotros hemos anunciado hoy que vamos a hacer una convocatoria para que el Congreso tenga una cantidad de información y de insumos citando funcionarios, porque la verdad es que no tenemos hoy una información finita, por lo menos yo, para decir que lo que hay detrás de esto es un delito. Ahora, que no son lo suficientemente cuidadosos, esto es así. Que no están haciendo lo suficiente, esto es así. Lamentablemente no lo hacen, ni en términos de la transparencia de gestión que deberían exhibir sobre sus propios funcionarios, ni tampoco con toda la legislación que se debe hacer. La lucha contra la corrupción no es solamente la actuación de la justicia. La lucha contra la corrupción no es mirar hacia el pasado, es por sobre todas las cosas establecer los mecanismos y los marcos normativos para que las cosas que pasaron no vuelvan a pasar. Y no estamos librados de eso. La cantidad de conflictos de intereses que existen hoy adentro del Estado demuestran que en cualquier momento, porque resolver el conflicto de interés es una forma de prevenir para evitar, y la corrupción es esto. Tuvimos un gran avance que fue la Ley de Acceso a la Información Pública, pero no es suficiente con eso. Hay muchas otras cosas que se deben hacer. Sí, Débora. Margarita, usted recién decía que todavía no tenía elementos para hacer una denuncia penal. Sin embargo, la propia aliada del gobierno, como Elisa Carrió, ha hecho denuncias penales. Por ejemplo, por tráfico de influencias en el caso Angelici, diciendo que era un operador de macrismo en la justicia. Dice que a ella la espían, el propio Arribas, recién mencionaba Gustavo el caso de Arribas, y Magda Lanin particularmente. Y también ha denunciado o tiene en la mira a el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Le quería preguntar si usted coincide con estas denuncias, tanto públicas como judiciales, de Elisa Carrió. No. ¿Con ninguna de ellas? La verdad es que no tengo ningún elemento hoy para plantear ninguna de esas cosas. Sinceramente, si los tuviera, lo hubiera hecho. Cuando tuve la convicción, yo no soy una denunciante consuetudinaria, la verdad. Nunca he andado por los pasillos de los tribunales, prácticamente no conozco a los jueces. Yo he hecho 2 denuncias, pero han sido tan fuertes, tan impactantes, porque fueron al corazón de la corrupción con muchos elementos de prueba. Muchas veces también se plantea que Carrió hizo sus denuncias, lo he escuchado decir acá por muchas personas. Lo cierto es que las denuncias del 2008 nunca funcionaron. Nosotros presentamos algo con una cantidad de elementos que los jueces tuvieron que actuar, porque la verdad es que me parece que lo que se necesita no es solamente la denuncia política o pública. Hay cosas que hay que reunir para presentar en la justicia. Eso es lo que nosotros hicimos. Por eso yo no he hecho nunca. A veces dice Margarita es la denunciante. No, no. Lo que pasa es que las 2 denuncias fueron muy fuertes contra Cristina y muy demostrativas. Ahora, María Julia, ¿crees que Margarita en esta ancha avenida del centro va a encontrar su lugar? ¿Que la gente la va a acompañar? A mí me parece que me parece un milagro que todavía no haya visto en las elecciones lo que conozco de Margarita Stolbizer, ¿no? Hace muchísimos años que la veo trabajando y la verdad es que me pasa algo que no me pasa con muchos políticos, que es que casi todos los proyectos que ha presentado, en los que ha trabajado, por los cuales recibo gacetillas de prensa o la he entrevistado, coincido mucho, ¿no? Entonces a mí me parece que ella está tratando de no quedarse tan sola como en otras elecciones, a donde pareciera que la cuestión propositiva no es suficiente en el marco de una campaña, ¿no? Entonces es como que una campaña se compone de muchos otros elementos y me parece que está buscando eso y espero que le vaya bien, porque creo que es una política distinta. Mariel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Qué lindo tenerte acá. Un gusto. Acá la tenés a Margarita Stolbizer. ¿Qué opinas de toda esta...? Bueno, ella dice que no está en campaña, para mí sí está en campaña, pero de su unión al Frente Ojo Renovador. que los políticos estamos en campaña siempre, permanente. Siempre, siempre. Bueno, coincido en parte con lo que decía María Julia. Me perdí un poco la parte inicial. Seguramente hablaron del acuerdo con Massa, que fue uno de los ejes. Tengo que reconocer en Margarita una política coherente, consuetudinaria, honesta, digamos, sigue viviendo en la misma Casa Morón. Y también digo que me pareció que la alianza con Massa rompía un poco esa coherencia. Pero bueno, me parece que ella necesita perforar ese techo. En las últimas elecciones tu porcentaje fue bajo y esta alianza me parece que es con miras a trascender un poco ese techo electoral
aunque a mí en lo personal me parece que un poco te desperfila de tu figura de política, digamos que vos avanzás en tus convicciones, no que negocia o que está haciendo acuerdos por atrás. Esto de Massa me parece que algunos de los que te siguen quizás no los dejan muy conformes. No, esto es así y además siempre a mí me parece importante aclarar, porque son muchas las oportunidades donde me dicen, no, vos le estás sumando. Yo siento que a mí el acuerdo parlamentario que nosotros hicimos en el último año me ha enriquecido mucho desde las habilidades y las capacidades que un político debe demostrar. Me ha permitido un cable a tierra compartiendo con un equipo excelente como el que tiene Massa en las áreas de economía, de educación, Daniel Arroyo en el área social. Debe haber pocos políticos y técnicos con el nivel de preparación que tiene la gente que trabaja al lado de Massa. Y a mí eso me ha servido, porque si no lo que me pasa muchas veces es que me cuesta explicitar el proyecto de país en el que yo creo, donde pueda discutir cuál es la justicia que necesitamos, cuál es la política social, cuál es la educación que necesitamos. Yo quisiera poder discutir esas cuestiones. Claro. Y esto me ha permitido a mí tener hoy un espacio donde realmente discutimos el proyecto de país. Yo no hablo con Massa de la denuncia, hablo del proyecto de país, cuál es la matriz productiva, económica, social que la Argentina necesita, cómo modificar el sistema educativo. Esa es la idea. Entonces lo hago en ese sentido y me parece que uno tiene que trabajar en un proyecto de país donde uno pueda llevar sus ideas adelante. Perdón, ¿el de Macri está lejos o cerca de su proyecto? ¿El de Macri hoy está lejos o cerca de lo que usted piensa? Está lejos, por eso decía, mis diferencias durante el año o muchos de los hechos que han ocurrido durante todo el año me han ido separando. Yo fui bastante terminante con el tema de las tarifas, es uno de los temas que trabajé mucho el año pasado. Y esto porque esa era la respuesta que yo esperaba, digo, tanto Massa como usted, si se diferencian en cuanto al proyecto de país, hay que ser más fuertes al momento de oponerse y decir, este no es el camino por el que tiene que ir al país. Nosotros trabajamos durante todo el año pasado, por eso digo, nuestro acuerdo es hasta hoy un acuerdo de tipo parlamentario, y trabajamos en el Congreso. Por ejemplo, todos los meses con la presentación del índice de inflación Congreso, que antes cuando gobernaba el kirchnerismo lo hacía el macrismo y después lo dejaron hacer. Nosotros lo hicimos, trabajamos con la ley de emergencia social, trabajamos con la ley antidespidos, digamos, para marcar algunas diferencias, pero también trabajamos con la ley de extinción de dominio y del arrepentido, volviendo un poco a los temas vinculados con la seguridad o con la lucha contra la corrupción, por ejemplo. Tuvimos una agenda muy pero muy amplia, el tema de las pymes, el tema de los jubilados. Colaboramos con el gobierno cada vez que el gobierno nos requirió ayuda para alguna ley, pero en todos los casos nosotros metimos ahí lo que nosotros creíamos. Gracias, Margarita, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Vamos al primer informe de la noche. Correo Gate, imputan a Macri y a Aguad. Mirá, ¿lo tenemos? ¿Cómo le va, Lombardi? ¿Bien? Muy bien, ¿y vos? Qué bueno tenerlo. Como siempre, escuchamos todas las posturas, todas las voces en una Argentina caliente, con temas que queman. Muy complicado lo que está pasando con esta imputación. Correo Gate, ¿día cuánto ya? ¿Cuánto? ¿Una semana? Una semana. ¿Cómo está la Casa Rosada con este tema? Hoy fue un día muy movido, en realidad en Olivos fue muy complicado porque salió temprano el jefe de gabinete a dar explicaciones en el sentido, algo que no se puede entender, dijo que le iba a pedir a la Auditoría General de la Nación que investigue, intervenga en esto, cuando nunca habló con Lamberto. Oscar Lamberto es su titular, para preguntarle, ¿es posible hacerlo? Primer error en lo que se suponía que era la conferencia para aclarar. Luego siguen los traspiés, sigue habiendo diferencias internas realmente en la Casa Rosada. El tema de Correo está generando más problemas internos de lo que parece. Muchos problemas. Aquí está el informe, mira. Hola, ¿cómo están? ¡Jaimito el cartero! El Correo no trae buenas noticias. Se le queman las cartas a Cambiemos. Crece el escándalo por el acuerdo entre el Estado Nacional y el Correo Argentino. Hoy le tocó a Marcos Peña salir a respaldar el pacto como ya intentaron hacerlo otros funcionarios. Sin embargo, todas las aclaraciones parecen oscurecer el panorama. Como si todo esto fuera poco, el ministro de Comunicación y el presidente, que todavía no dijo una palabra al respecto, fueron imputados por la justicia. ¿Qué se esconde detrás de la negociación con el grupo Macri? En estos tiempos, ¿quién hace favores gratuitamente? Para nada es un problema político, es un tema técnico-judicial. Jamás ha sido debatido en forma política ni en forma puntual por el presidente, porque es un tema
técnico. Cuando peleamos por la mínima de los jubilados y el impuesto a las ganancias, nos tildaron de irresponsables mientras le regalaban plata al papá del presidente. No se puede tener doble moral. Conflicto de intereses, que nosotros no creemos que hayan ocurrido, pero para despejar cualquier tipo de duda, el Estado Nacional, como parte en estos juicios, le solicitará a la Auditoría General de la Nación que dé un veredicto técnico antes de suscribir una postura definitiva. La auditoría no intervendrá en el caso del Correo. No tomamos pedidos del Ejecutivo, dijo el titular de la AGN. Una decisión que no es buena para el país. Además de tener transparencia, hay que tratar de dar tranquilidad a la sociedad. El acuerdo está blindado con todos los sistemas de control que establece la Constitución. No hay motivos para pensar que tendría que participar la Oficina Anticorrupción. A mí me parece que siempre es saludable consultar. Luego de 12 años de desidia del gobierno anterior, el Ministerio de Comunicaciones trabajó en un esquema de un acuerdo. Este gobierno llega y rápidamente, casi sospechosamente y entre gallos y medianoche, hace un acuerdo el gobierno de Macri con el padre de Macri. Aguad en el Congreso. Está dándole explicaciones a los propios. Va a ser convocado por la oposición el próximo martes. Creo que el presidente lo va a rever. Creo que debería reverlo. Para mí, lo más conveniente hubiera sido que intervenga. Bueno, como ven, todas las voces hablando de este tema en particular. ¿Cómo le va, Lombardi? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Correo Gate. ¿Preocupa al gobierno o no? ¿O subestimaron mucho el tema este? No, a mí me parece que es, como tantos temas que tiene la Argentina, este gobierno tiene una filosofía de cómo encararlo. Primero se encara con absoluta transparencia. Digamos, todos estos hechos que se están hablando, como si fueran escandalosos, fueron públicos. Hay una audiencia pública que se hizo en la primera mitad del año pasado, a la cual asistieron 2 camaristas y los 600 acreedores. Ahí lamentablemente no fue la fiscal, pero ojalá hubiera ido. Y todos los hechos que se van desencadenando después de ellos son públicos. Es una cuestión que todavía no está resuelta, es una cuestión que termina en sede judicial, porque obviamente la Cámara Federal es la que tiene que dar lugar al acuerdo. A mí no deja de parecerme nunca como vistoso, por decir un adjetivo delicado, que lo mismo que en 12 años no resolvieron, no afrontaron los problemas. Pero los problemas están para ser resueltos. Durante 12 años, porque esto data, el origen de todo esto data de la primera convocatoria de acreedores del Correo y después la estatización del Correo por parte de Néstor Kirchner, durante 12 años no se accionó. No se cobró un mango, como dice la gente. Ahora el Estado quiere cobrar. Y cuando quiere cobrar, aparece obviamente en tiempos electorales un coro de la política intentando decir, señores, este acuerdo es espurio, por decirlo de alguna forma. Nosotros decimos, el acuerdo es público. Todavía no está resuelto porque va a ser judicial. Y para brindar más garantías, lo que anunciaba hoy el jefe de gabinete, 2 garantías adicionales. Primero, pedirle a la Cámara Federal, a través del Ministerio de Comunicaciones, de Oscar Aguad, que se aboque en forma urgente a resolver la integralidad del problema. Porque para que la gente entienda bien, acá en 12 años se suscitaron juicios cruzados, a juicios del Estado contra el Correo Argentino y el Correo Argentino contra el Estado. Pero lo bueno es que haya una solución integral del tema y que la Cámara Federal se aboque a eso. Y la segunda cuestión, para dar más transparencia todavía al asunto, es el pedido a la Auditoría General de la Nación para que intervenga. Por supuesto que el pedido de la Auditoría General de la Nación, como es un organismo propio del Poder Legislativo, hoy lo formalizaron las autoridades de ambas casas, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Básicamente es que intervengan todos los poderes del Estado. Que intervengan todos los poderes del Estado para resolver este tema, que obviamente es controversial. ¿Sabe por qué tenemos esta absoluta tranquilidad? Porque si hay algo que es público en este país, es la vida del presidente Macri. Esto es una enorme garantía. A la gente le podrá gustar más o menos, pero desde su condición de empresario, su condición de presidente de Boca, cuando fue secuestrado, todos los hechos de la vida del presidente Macri son ampliamente públicos. Sí, Mariel, por favor, esta publicidad de sus actos permite, bueno, que en este momento había que resolver un problema. Obviamente hay una controversia, hay que resolverla. Mariel, sí. Sí,
dos o tres cosas. Por un lado, hay algo que no se puede soslayar, que es Franco Macri, el padre del presidente, tuvo durante el kirchnerismo una buena relación con el kirchnerismo, también vinculado a sus negocios con China. Claro. Y de alguna manera la no resolución de esta deuda le permitió licuarla, porque como seguramente ya lo dijeron en otros informes y se comentó, la deuda, el capital sigue siendo el mismo el que hoy ofrece pagar el grupo del Correo, digamos, el grupo que controlaba en ese momento el Correo Argentino, que es 296 millones de dólares, que en el 2001... de pesos, que en el 2001 era un monto y hoy es otro, que el cálculo más o menos es alrededor de 4.000 millones de pesos. Ahora, no se puede desconocer que el kirchnerismo, con esa no resolución, porque quizás no lo quiso hostigar para forzar un acuerdo y quizás la propuesta del Correo Argentino era mala, porque la verdad que ofrecían 25 cuotas con un interés bajísimo que realmente era perjudicial para el Estado. Eso por un lado que hay que reconocerlo. Por el otro lado, me parece que ese monto, sin indexar, sin intereses porque la ley de convertibilidad no lo permitía y la ley de concurso preventivo tampoco permite aplicarle intereses antes del acuerdo. Ahora, sentarse y ofrecer a 15 años con un 7% de tasa de interés cuando la tasa en el mercado en Argentina ronda el 20 al 25, llama la atención. Si a esto se suma que es una empresa que no es que quebró y son unos pobres empresarios que tuvieron que vender su patrimonio, sino que es una empresa con espaldas. Entonces, en ese sentido, también llama la atención que hoy por hoy no diga, miren, pagamos 296 cash y resolvemos este problema. Y otro tema más que se agrega, que la fiscal Gabriela Boquín, que es la que un poco con sus dictámenes dio a luz a conocer esto a la opinión pública, es que al mismo tiempo que el Correo Argentino, la empresa que manejaba SOCMA, ofrecía pagar a 15 años con una tasa de interés del 7%, en otro juicio contra el Estado por daños y perjuicios por lo que ellos consideran que fueron inversiones que realizaron y se quedó el Estado, le reclamaba al Estado una tasa de interés del 11% hasta el 2009 y luego con intereses actualizados. O sea, hacía una propuesta que la fiscal consideraba abusiva y que a los, considerando la tasa de interés del mercado es muy baja, y por el mismo tiempo reclamaba otra mucho más ventajosa. Este doble estándar en la órbita judicial quizás también es llamativo. Obviamente, si no fuera el padre del presidente no estaríamos hablando, pero me parece que... Olivita, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, la coalición cívica está estudiando los expedientes y la doctora Carrió se va a expedir. ¿Cuándo? Mañana, calculo, con conocimiento de causa. Entiendo que la situación es compleja, que hay que explicarlo, que el gobierno lo tiene que explicar, que lo tiene que explicar muy bien, porque en definitiva el rol del gobierno es defender los intereses de todos, los argentinos. Y la verdad es que yo voy a contestar como abogada que ha dictaminado, pues yo soy administrativista y he participado en distintas direcciones de legales. No es lo mismo aplicar la razonabilidad cuando vos estás dictaminando una empresa que tiene que ver con los intereses del presidente o con la familia presidencial que cuando no lo es. No solo hay que explicar el tema desde la legalidad absoluta, que como tal es controvertida porque nuestra ley de quiebras es controvertida, incluso la jurisprudencia es amplia, sino también entender que cuando vos estás dictaminando en un caso así, tenés que trabajar mucho el tema de los controles internos del expediente, que se expida la mayor cantidad de organismos posibles, que también intervenga el Congreso, buscar la forma para que cuando se llegue a una resolución no tengamos dudas de que sea la resolución en algo que podemos coincidir, correcta. más allá de lo que dictamina la justicia, es que lo manejaron muy mal al tema. ¿Y sí? Mira, yo te digo una cosa, tomando tal cual y escuchando a dos personas que respeto mucho como son Mariel y Paula, justamente lo que se intenta es que todo el mundo dictamine. La Autoridad General de la Nación en el ámbito del Poder Legislativo, la Cámara en el ámbito de la Justicia y el Ministro de Comunicaciones en el término del Ejecutivo. Es más, el Procurador del Tesoro va a investigar el accionar de todos los funcionarios de 2002 a la fecha, porque acá ha habido una lesión al Estado. Claro, uno no puede ser ciego. Ha habido una lesión al Estado porque la ley de quiebras de la Argentina suspende el pago de intereses cuando se inicia la convocatoria. Es decir, ha habido una lesión al Estado. ¿Quiénes provocaron la lesión al Estado? Bueno, los que no accionaron durante 12 años. Este gobierno, pero de nuevo, quiero ir al tema de fondo. Viene a resolver problemas. Y te lo voy a asimilar con otro. El tema de los holdouts también es un tema controversial. Pero no va a comparar los fondos No, buitre pero con el padre del presidente. déjame terminar la idea general. En general, todos esos temas son controversiales, pero los gobiernos tienen que abocarse a resolver los problemas.
para darle total transparencia, y tomando muy bien, coincido con lo que dice Paula, que intervengan todos los organismos del Estado. Esto no es una cuestión que está cerrada. Van a intervenir todos los organismos del Estado, tiene que homologar la justicia, que intervenga la auditoría, está muy bien. Hoy escuchaba al doctor Lamberto que decía que fuera la CIGEN. No es bueno la CIGEN porque es del Ejecutivo. Es mejor la auditoría porque depende del Legislativo y, por supuesto, no le da órdenes el Ejecutivo al Ejecutivo, sino dentro del mismo Poder Legislativo. Cuanto más gente se expida, mejor. Rápido, tantas preguntas. Sí, por favor, Gravia. Lo que pasa es que yo entiendo que cuanto más gente se pida es mucho mejor, pero uno hubiese esperado que todos esos informes se pidieran antes de aprobar el acuerdo, ¿no? Es como la base para después poder decir, ok, el acuerdo es favorable o el acuerdo es perjudicial y no lo firmamos, porque en realidad, y yo agradezco esta forma de transparencia, vamos a pedir todos, se hace a posterior que una fiscal de la Nación está diciendo, señores, esto es perjudicial para el Estado. Entonces estaría bueno que, no solo en esta oportunidad, sino para que todas las otras oportunidades que haya temas controversiales, se pidan las opiniones técnicas previas para saber si lo que está firmando el gobierno es o no es así. Y entre otras cosas, la verdad, este doble estándar del que estaba hablando Mariel, que venimos discutiendo hace una semana, no podemos, me parece a mí, como Estado argentino, decirle a la demanda del grupo SOCMA, nosotros te vamos a pagar el 11% de interés mientras vos me estás ofreciendo pagar el 100%. Pero fíjate hasta dónde llega eso. Hasta dónde llega eso. Que el gobierno, anticipándose y tomando parte de lo que decís vos, sabiendo que existen otros juicios, porque hay juicios cruzados, sabiendo que hay juicios cruzados, le pide en carácter lo más rápido posible a la Cámara que se expida sobre el conjunto de la situación. Porque si no es cierto que se pueden producir desequilibrios. Entonces lo que se le pide, anticipándose a temas que todavía no están en la agenda, pero que podrían estar, porque obviamente hay juicio de Correo Argentino contra el Estado, por los bienes que el Estado se quedó, por los activos que se quedó el Estado, miremos todo con un solo estándar. Eso es lo que se trata. Y esto que no estaba en la agenda, lo puso hoy el jefe de gabinete hoy. Le pedimos una solución, una mirada integral al problema, sobre todo los juicios cruzados. ¿Por qué sucedieron? Por 12 años de desidia, porque no se le cobró al titular de la empresa, señor Franco Macri, el kirchnerismo no le cobró un mango. Son dos discusiones diferentes. Sí. Una es qué hizo el kirchnerismo con esta causa y otra es cómo resuelve, cambiemos esto, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, Santiago, pero por eso, ¿cómo lo resolvemos? Primero con el enfoque de resolverlo. Segundo, resolverlo haciendo participar a todos los organismos del Estado. Y tercero, entendiendo la integralidad del problema. Que nadie después nos llevemos la sorpresa que se resolvió de una forma un juicio y, como recién se decía, con otra tasa nosotros. Sí. Por eso le pedimos a la Cámara. Antes del acuerdo. A ver. Antes del acuerdo se tendría que haber hecho. Tiene razón lo que dice él. Todo esto que vos decís está bárbaro para transparentarlo, pero había que hacerlo antes del acuerdo. No puede ser Macri versus Macri un juicio de esta naturaleza. Bueno, pero por eso tendría que haberlo presentado antes y que todos opinaran y decir, mira, muchachos, heredamos esto, traten de resolverlo ustedes, pero no el Poder Ejecutivo, porque está Macri como presidente y está el padre del otro lado. Antes del acuerdo tenían que haber hecho, tiene razón, todo lo que estás diciendo está bárbaro, pero antes del acuerdo. Por supuesto que es una situación, digamos, que se da, que por supuesto la vida del presidente Macri, insisto, es una vida tan pública que todo el mundo sabe, que su padre era un empresario muy importante de la Argentina. Por eso todo eso tiene que ver con una situación que vos marcas bien, pero para la tranquilidad de todos los que nos escuchan, el acuerdo se homologa en una Cámara, así que el acuerdo no está hecho. Justamente por eso abrimos toda esta discusión. Alguien podría decir, digamos, me gusta siempre escuchar los argumentos de los demás. Alguien podría decir, pero lo hacen porque la fiscal puso el dedo. Yo también diría, la audiencia fue pública y la verdad que la fiscal debió haber asistido. Hagamos algo. 10 segundos para cada uno porque la verdad que todos quieren hablar. Sí, por favor, sí. Sin preguntar, sí. Una bajada, por favor, María. Me parece que el talón de Aquiles de este gobierno es, sin lugar a dudas, el conflicto de intereses, no solo del presidente, sobre todo del presidente, pero también de muchos ministros con empresas a las que han pertenecido. Ese talón de Aquiles el gobierno no solo no lo resuelve armando una normativa que pueda regular cómo manejarse durante la gestión en curso, que no existe, sino que además, al negar que esto sea un tema político, está negando algo que es
harto evidente. O sea, un acuerdo, tratar de resolver un problema que no resuelve el kirchnerismo, o lo que fuere, que se esté tramitando en la justicia, pero que hay un representante del Estado que está proponiendo un acuerdo sin en esa propuesta pedirle al grupo SOCMA que deje de lado los juicios que tienen contra del Estado como parte del acuerdo, por ejemplo, como una opción, pretender que todos los argentinos supongamos que en esa disyuntiva judicial, en la que ni más ni menos está el Estado, representado por el presidente de la Nación, que es Mauricio Macri, contra el grupo de su familia, no es un tema político, me parece, no sé si naif, absurdo, de novato político, muy raro. No pueden seguir diciendo que esto no es un tema político. Sí, María. El problema es político, coincido 100%. Recién me llamó la atención la conferencia que daba Marcos Peña, decía que es un problema técnico. Lombardi también explica aquí la cuestión de la ley de quiebras, el tema de los intereses, si el 7% es la oferta y el 11% la contraoferta. Pero el problema es político. La lectura que hace la ciudadanía respecto de este conflicto es que el presidente Mauricio Macri no está defendiendo al Estado argentino, que somos todos nosotros, sino que está defendiendo los intereses de sus empresas familiares. Eso es gravísimo para cualquier mandatario en cualquier país del mundo. Esa es la lectura política y no puede haber ninguna explicación técnica que esté por encima de ese problema político. El presidente tiene que encontrar algún fusible en quien depositar esta contradicción. Discúlpame, Débora. Si lo estamos discutiendo acá, la naturaleza del tema puede ser técnico. Pero si lo estamos discutiendo, es evidente que es un tema político. A ver, nosotros no podemos negar eso. La naturaleza es un tema que es un tema de debate de la sociedad. Sí, no me parece justo decir el presidente Macri está jugando con sus empresas familiares porque muy por el contrario se excusó de opinar y es el primero que está intentando cobrar. Pero la representación de un ministro o de un funcionario respecto del Estado tiene que defender los intereses nuestros, no los intereses de la empresa. Le acepta a la empresa que le pague el 7% y le ofrece a la empresa pagarle al 11%. No, la ¿quién le deuda ofrece? cruzada. No le ofrece el presidente. No es el presidente que le ofrece pero pagarle. La representación del Estado. Pero digo, separemos claramente una cuestión. El presidente defiende los intereses del Estado. De hecho, está intentando cobrar. Él no se mete porque es una acción del ministro de Justicia. Como está el acuerdo, va a pagarle más al Estado, a Franco Macri, que lo que va a cobrar. Pero justamente quiero ser, viste, a mí no me gusta hablar con fanatismo. Están la búsqueda de la ecuanimidad. Un caso que evidentemente es complicado, es tan grande que le decimos a la Cámara, opine también sobre los juicios cruzados. Justamente para no llevarnos un domingo 7. Y tomando lo que se decía, nos estamos anticipando un problema que podría existir. Sí, por favor, Busi. Aprovechando esta extraña circunstancia como ciudadano poder hablar a un ministro, le quisiera dar una sensación que tiene la gente en la calle, y en consecuencia darle un saludable y constructivo consejo. Ya está instalado que por los tarifazos, cómo se deterioró la calidad de consumo de la gente, toda la falta de gradualidad, una cantidad de cosas. Macri gobierna para los ricos y encima el papá, digamos, tiene los beneficios de tener al hijo de presidente. Digo, acá más que Marcos Peña o el ministro Lombardi, digo, es Mauricio Macri que tiene que salir a decir claramente, decir, muchachos, acá estamos en una situación engorrosa y que queremos que todos los poderes del Estado, lo que no se hizo en su debido momento, se haga y que deje claro. Porque lejos de la cuestión de que cambiemos, lo que estamos es continuando, digamos. Ahora, ese era el consejo, ¿no? Paula. En Radio Nacional. Nosotros también tenemos que reconocer que el expediente se tramitó mal. Y esto es algo que hay que reconocerlo. O sea, que te lo firme un director de legales está mal. Que sin entrar en tema de los números, porque los números entramos en que si son 4.000, 70.000, la verdad que a mí me excede, porque yo no soy especialista en quiebras y no soy economista, pero la verdad que te lo haga un director de legales está mal, que no haya intervenido la Procuración del Tesoro está mal, que no tengamos la viveza política para entender que cuando tenemos que dictaminar o actuar en algo que tiene que ver con situaciones que son complejas desde lo político, no tener funcionarios que tengan criterio de razonabilidad, de entender que las decisiones políticas se tienen que evaluar
en base a criterios amplios y actuar como tecnócratas y no entender esa situación. Entonces, me dejas un segundito, Pablo. Importante lo que decís, Pablo. Por un momento que lo quiero destacar. Qué importante, y más desde el lugar que estás, la autocrítica. Te felicito, sí, por favor. No, yo tomo lo que dice Pablo y sí, creo que tiene un sentido, y tiene un sentido importante. Lo que yo digo que es una situación muy anómala, porque justamente lo que se trata es que el presidente se autoexcluya de un tema que toca a su familia. Eso está bien. ¿Entendés? No lo podés hacer. No se debe autoexcluir. Es como más o menos... Por favor, debe afrontar. Por favor, a ver, déjame terminar. Eso no puede ser un argumento Franco palos, Martín es mi padre. palos porque bogas y palos porque no bogas. Si se mete, se está metiendo en un conflicto de intereses. Y si no se mete, es porque eso habría que tener una decisión política. Pues digo, es una situación compleja y yo creo que se está resolviendo con mucha transparencia. Digamos, para la tranquilidad de todo lo que nos escucha, se está resolviendo con toda transparencia una situación que es compleja. Nosotros, yo tomo lo que dice y tomo lo que decía o insinuaba Santi recién. Lo primero parte es reconocer que es una situación compleja, porque es el padre del presidente que tiene un conflicto económico con el Estado. Lo resuelve de una forma transparente, entendiendo eso, y donde el presidente se autoexcusa de opinar. Porque si el presidente opinara, ahí sí nos metemos en un problema. Sí, Gabriel. Pero hay una cosa, por favor. Hernán, que es más sencilla para resolver el problema. Cuando se hace todo esto, se hace un seguro de caución. El seguro de caución se ejecuta cuando la empresa no cumple. La empresa no está cumpliendo y si en lugar de poner 280 millones y después poner los intereses, se ejecuta simplemente el seguro de caución, que son 50 millones de dólares, el Estado cobraría 750 millones de pesos. Dice que lo único que hay que hacer, en vez de discutir tanto, es ejecutar el seguro de caución. Ahora, ¿por qué no se hace? Porque en realidad la empresa aseguradora, al final del camino, también es una empresa de Macri. Y por eso es que no se está pagando. Porque si no, en vez de discutir los 280, se ejecuta el seguro de caución, que es una empresa que está en Puerto Madero, y que paguen los 50 palos verdes, que son 750 millones, y se acabó la conversación. No hay que poner a nadie, a la Procuraduría, ni a nadie. ¿Por qué no se hace? Porque también es una empresa de Macri, no la quiere poner ni por un lado, ni por el otro lado. Pero, Gabriel, esto ahí sí es un tema que se pone bien judicial, y yo no sé por dónde es judicial. Pero te quiero decir una cosa clara. El problema que tenés que resolver son los juicios cruzados. Porque ¿qué pasa si vos sucede eso y después, en 3 meses, el Grupo Macri, que tendrá sus acreencias contra el Estado, le gana un juicio? Por eso le pedimos... Pero vos como el Estado, vos negociás desde otro lado cuando vos ya tenés 750 palos en el bolsillo. No es lo mismo que tener 280. Y eso no lo hicieron. Nunca, no se ejecutó durante el gobierno de Kirchner. ¿Y sabés por qué no se ejecutó? Es muy raro. Porque cuando hace años atrás yo le llevé a Laura Alonso y salió además en todos los medios, eliminando variables, todo lo que estaba pasando ahora en el Correo, donde se seguían renovando contratos que eran increíbles, 4 veces más caros, y digo, ¿por qué se sigue esto así? ¿Por qué después de un año toda esa gente sigue funcionando? Ahora me doy cuenta por qué Laura Alonso no actuaba. Porque seguramente había una negociación donde si vos me cobrás por esto, yo te salgo esta historia. Algo estaba pasando ahí adentro. Pero por eso te digo, tenemos la oportunidad de resolver este tema de una forma clara. Donde van a opinar organismos del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial. Lo peor que podría pasar con todo esto, te digo ahí francamente, es seguir empastado y que nadie cobre un mango. Nosotros tenemos la ocasión de cobrar, que el Estado cobre. Sí. Si sigue empastado, porque el problema es por qué no se modifica la ley de quiebra también. Vos seguís empastado y seguís licuando la deuda, porque hay inflación y la deuda no se puede actualizar. Desempastarlo, resolverlo, es defender los intereses del Estado. A ver si 10 segundos, Natalia. Sí, no es el primer presidente que tiene problemas por sus orígenes empresarios y por los malos manejos. Piñera, Sebastián Piñera, su amigo chileno, los tuvo y los tiene y en general se resuelven mal. Piñera sigue teniendo problemas con la justicia porque no los pudo resolver. Ahora bien, me pregunto qué nivel de debate hay en el gabinete, qué lugar, cómo funciona el gabinete en estos casos, porque verdaderamente yo creo que se instaló en la sociedad no solo esto, sino que son 70.000 millones, o sea, un delirio. En este caso, porque también entra a jugar Cristina Kirchner, que está haciendo campaña, que se hace empresaria durante el gobierno. Quiero saber qué le están aconsejando, cómo está el presidente siguiendo esto, porque están hablando ustedes, los ministros, pero él no aparece. Y bueno, pero justamente ese es el tema, que es un tema, la verdad que nunca se había tocado el tema, porque justamente, como es un tema donde el presidente no quiere influir, nunca se tocó el tema. Esa es la verdad del asunto. Sí, se dijo hoy que intervengan todos los poderes del Estado. Pero cuando intervienen todos los poderes del Estado,
estamos todos tranquilos. ¿Qué es lo que queremos todos? Todos los que acá presentes y todos los ciudadanos de buena fe. Estar todos tranquilos, que el Estado cobre la mayor cantidad de plata posible, que a su vez se llegue a un acuerdo donde claramente sea transparente. Y yo insisto en un punto. Vos decías, estamos en un año electoral. Empieza a haber un aprovechamiento político de estas cuestiones. Pero la dejan picando. No es un aprovechamiento, es un error grosero. Pero nosotros, y yo creo que es esto a lo que se refería hoy el jefe de gabinete, digamos, toquemos estos temas lo más seriamente posible, porque son temas permanentes para el futuro. Ahora, no son temas que se pueden tocar livianamente. Entonces, cuando opina todo el mundo, vamos a estar todos más tranquilos. Ahora, lo más de una interna, entonces... A ver, un minuto, chicos, un minuto, porque están todos como haciendo puchero para cosas. No hay tiempo para preguntar todos, somos muchos, hay gente que viene una vez por semana. Sí, 10 segundos. Simple, conclusión. Sí. Esto es consecuencia. Sí. Efectos de lo que se llama capitalismo de amigos, capitalismo prebendario, que abarca desde Menem hasta los Kirchner, pasando por De la Rúa y la actual situación de este gobierno. Capitalismo de amigos, no capitalismo de riesgo. ¿Quién nos va a gobernar? No. ¿Qué tiene que ver? Esto es un sistema económico que tiene que fundar justamente los controles. Este es el problema. Porque obviamente que fue pisado por el presidente Kirchner en su momento, el no pago, porque había negociaciones con China y con otros temas. Y no focalizo solamente en la familia Macri, que como bien dijo el ministro, conocemos todos públicamente todo. Todo. Lo que más te gusta y lo que menos te gusta. Lo que desde el contrabando a otras cosas. Lo que más te gusta y lo que menos te gusta. Y no es el único caso. Entonces me parece que esto es lo que tiene que enseñar. Es esta lección política de transparencia en serio. ¿Qué va a pasar con otros eventuales juicios o eventuales demandas que pueda tener el grupo SOCMA, que puedan tener Calcaterra, que pueda tener empresas en las cuales estuvieron otros funcionarios? ¿Cómo van a intervenir? Porque queda claro que se van a excluir los supuestamente involucrados. Pero ¿quién va a conocer esas circunstancias antes de que nos enteremos a posteriori? Bueno, fíjate el punto donde acá sí claramente, tomando una reflexión, y obviamente nosotros puede ser que haya cosas que siempre hay que perfeccionar. Pero fíjate acá, que es un punto importante, Liliana, le estamos pidiendo a la Cámara que se expida sobre la integralidad del problema, donde los juicios que Correo Argentino tiene contra el Estado todavía no estaban en ningún dado, no habían salido a opinión pública, pero le pedimos que se expida. ¿Por qué le pedimos que se expida? Porque es un organismo por afuera del Ejecutivo. Esto es esencial para nosotros, porque insisto, todos estos hechos son absolutamente transparentes. Pueden ser opinables, pero son absolutamente transparentes. La vida del presidente es absolutamente transparente. Y además, nosotros tenemos que resolver los problemas. Haber convivido con los problemas durante tanto tiempo, convivir con los problemas, no afrontarlos, complicidades, desidia, nos llevan a estas situaciones. Nosotros tenemos que resolverlo. No siempre es fácil resolverlo, pero ponemos la mejor buena fe para hacerlo. Y vos estás poniendo una garra, Hernán. Muchas gracias por estar con nosotros. Lombardi, muchas gracias. Se suman diferentes voces, vamos a continuar con este tema. Un tema que yo creo que tiene mucho tiempo, pero que llega en un momento que uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Mariel? Vamos a continuar con causa tras causa tras causa. Uno piensa, en algún momento vamos a poder tener un país donde podamos vivir un poco más tranquilos, ¿no? O confiar y creer un poco más en la gente que nos gobierna. Bueno, por un lado me parece que la justicia actúe es una buena noticia después de muchos años de inacción judicial durante el kirchnerismo. Por un lado eso hay que celebrarlo. Por otro lado me parece que tampoco se puede mezclar todas las causas. No es todo lo mismo, coincido. No es todo lo mismo. Y en eso me parece que el kirchnerismo aprovecha un poco para meter en el mismo logo lo mismo, y me parece que nosotros como periodistas tenemos la responsabilidad de marcar las diferencias. El kirchnerismo dice los bolsos de López es lo mismo que esto. Bueno, para mí no es comparable. Esto habla de la cultura empresarial de la que emerge Macri, de la que surge, y para él es como que las empresas se manejan como empresas y en eso él no ve el conflicto con su rol de político, y ahí surgen un cúmulo de problemas. La plata de los bolsos de López, ¿de dónde proviene? De empresas también. Digo, las empresas multimillonarias de Macri, de la construcción, de cómo han hecho las cosas. No equiparemos, viejo. No es un partido de tenis. Me refiero por favor, está la ética de por medio. Me refiero que no es que no tiene nada que ver. Todo tiene que ver en algún punto. Las empresas, la devolución. Exactamente. Ahí me parece que es un funcionario público ahí que se queda con dinero. No cualquier funcionario público. El responsable de la obra pública del país, el ex secretario de Obras Públicas. Parece que no es comparable este caso y que tiene que ver más con que esto que decía, que Macri viene del mundo empresarial y él no ve conflictos de interés donde como político debería detectarlos inmediatamente. Digo, me parece que con el caso Panama Papers y el caso Rivas son otros ejemplos de un manejo similar. Él debería estar dispuesto a resignar, a perder
sus hijos, sus hermanos, que hoy son los accionistas de Sogma, porque él no es accionista porque le cedió su parte de acciones que le dio el padre a sus hijos y están sus hermanos. Deberían estar dispuestos a perder. Hay una versión, digamos que yo no lo pude hablar personalmente, pero que Calcaterra, que es el primo de Mauricio Macri, que es el titular de IEXA, una de las constructoras muy beneficiadas con la obra pública, y por ejemplo que participa del soterramiento del Sarmiento con Odebrecht, una empresa que está siendo investigado por sobornos en Brasil. Sí. Calcaterra le dijo que quería vender, porque siempre la sospecha de que iba a favorecer a su prima estaba, y Macri le dijo que no. Esto es lo que comentan la disyuntiva de Macri, ¿por qué ellos tienen que deshacerse de las empresas? Y yo digo, llegar a la política implica para alguien que viene del mundo empresario tener que perder. Por ejemplo, digo, Sogma podría haber ofrecido, ya que es parte de la empresa familiar, cancelar la deuda de una y terminar con un conflicto, previendo que una vez que saliera a la luz, porque en algún punto este juicio no era secreto, iba a conocerse, iba a generar un conflicto que, coincido, Débora, es político. Lo que pasa es que todos nos tratamos de entender las cuestiones técnicas para ver, digamos, en qué punto estamos. Y realmente hay un conflicto porque el acuerdo no es beneficioso para el Estado. Y además hablamos de una empresa importante, no una empresa chica que hoy no podría afrontar un pago. La empresa lo podía afrontar, por eso llama más la atención que la familia presidencial no se dé cuenta, el presidente no se dé cuenta, y yo disiento con Lombardi, y lamento que se haya ido, pues se lo quería decir. Yo creo que en este caso el presidente debería hablar, porque la gente espera que hable, no que no debería, dice guardarse. Están recomendando eso, que no hable justamente. Sí, Público Peña, buenas noches. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo lo escucho? Sí. Bien, yo también lamento que se haya ido Lombardi, ¿no? Porque la verdad que escuchar que se dicen tantas mentiras y se intenta explicar lo inexplicable. Me hubiera gustado que Hernán hubiera estado acá para... Igual es el programa nuestro, no de Lombardi. Lombardi es un invitado, como se fue Margarita Stolbizer también. No, está bien. Pero adelante, diga lo que quiera. Yo lo escuché a Hernán aquí, conozco y a quien he saludado, digo, pero que verdaderamente ha dicho cosas increíbles. Primer punto. ¿Se acuerdan de aquella frase de Mauricio es Macri? Bueno, el correo es de Macri. Porque Mauricio le hizo una sesión a sus hijos, como bien explicaba recién, pero se quedó con el usufructo de eso. Y así no hubiera hecho eso, Mauricio Macri es heredero. O sea que estamos hablando del dueño del correo, que se benefició a sí mismo, no a una tercera persona, a su papá, con quien se podría llevar bien, se podría llevar mal. Pero ¿saben qué? Mauricio Macri, Franco Macri, el grupo Macri, tienen una larga experiencia en este tipo de temas. Sí, con el kirchnerismo, Miliciades. Yo te escuché, mira, vos me habrás escuchado decirle a Lombardi mi punto de vista que es muy crítico. Pero qué lástima que cuando estuvo Cristina en tu programa, hace muy poquito tiempo, cuando las causas judiciales habían... No le dijiste que Cristina es Kirchner, ¿no? ¿Me dejaste terminar de hablar? Si no, es todo lo mismo. ¿Me dejaste terminar de hablar? Porque estamos hablando del tema del correo. No, pero hay que tener autoridad moral para poder hacerlo. Yo le cuestionaba al kirchnerismo. Sí, pues yo le cuestionaba al kirchnerismo la corrupción y ahora se la cuestiona a Lombardi. Vos hablás con Cristina y no le decís nada. Pero te interesa es columnista del programa, hizo una intervención. Sí, a ver. Es columnista del programa y hizo una intervención mientras vos hablabas. ¿Les interesa escuchar lo que...? Sí, pero no como un monólogo, esto es un programa de televisión, no es stand-up. Cuando hay que terminar una idea... Sí, no, stand-up, pero es televisión, ¿viste? Por eso, cuando hay que terminar una idea hay que dejar que se desarrolle la idea y después se opina. No, te están apuntando a que sos parcial, a eso te están apuntando. ¿En serio? Sí, claro. ¿Y a vos qué te parece? Sí, por supuesto que soy parcial. Vamos, chicos, terminemos, avancemos, adelante. Como todos los que están aquí presentes, todos somos parciales. Todos los que estamos aquí somos parciales. Somos algunos subjetivos. somos periodistas, algunos somos periodistas, Miliciades. Todos somos parciales y subjetivos. Y todos defendemos intereses de vida, filosofías de vida. Todos. Vamos, no es una parroquia. Grupo Macri. Grupo Macri tiene dilatada trayectoria en esto del licuado de deuda. Porque alguien al pasar, no recuerdo si fuiste vos recién, mencionaba a Sebel. Digo, durante la dictadura militar, ya recurrió a este mecanismo, el grupo Macri, con la deuda de 180 millones de dólares que tenían, y que con los seguros de cambio que implementó la dictadura genocida cívico-militar, que fomentó y potenció el crecimiento de grupos como el de Macri, no solo el de Macri, ellos se beneficiaron tremendamente. Y ya en ese momento terminaron pagando una deuda al 10%, beneficiándose de esos seguros de cambio. Entonces digo, podemos seguir hablando largamente de esto, pero tengamos en claro que estamos hablando
de una persona que forma parte de un grupo económico, político y empresario que defiende los intereses de esos grupos Y que el económicos. kirchnerismo lo protegió durante todo su gobierno. Lo que decís de la dictadura es absolutamente cierto, pero hay que ser riguroso con la información. Vos haces periodismo también, entonces. Durante el kirchnerismo, todas las veces que el grupo SOCMA o Macri intentó pagarle al Estado, el Estado le rechazaba ese plan de pagos porque era una forma de licuarle ese pasivo, de licuarle la deuda. No por eso. Y hubo, ¿Por qué lo hubo hacía? negocios... por eso. ¿por qué? A ver. Porque era inaceptable lo que proponía el grupo Sí, Macri. vos sabés, el kirchnerismo vos sabés se que Franco caracterizó Macri- por cuidar los intereses del Estado. Igual que con la dictadura, igual que con los Y es como vos decís, Recordar hubiesen que ejecutado el podría seguro. haberle ¿Por qué no lo ejecutado ejecutó? el seguro de caución de 50 millones que mencionaba Gabriel. ¿Por qué no lo Podría mandó a la haberlo hecho. quiebra? Podía ¿Por qué no lo ejecutar el mandó a la seguro y quiebra? listo, y El concurso cobraba la preventivo plata. está pensado para que dure 2 años como máximo. Por eso se suspenden los intereses. La ley prevé que se suspendan porque en 2 años luego, al momento del acuerdo, se arregla un interés que compense ligeramente. Si dura 16, obviamente eso no está pensado en la ley para eso, porque en 16 gana el que debe. Porque la ley suspende los intereses. Por eso se podría haber ejecutado, como bien dijo Levinas, el pedido seguro a la de quiebra. caución para obligarlo a pagar y no que encima hacer, digamos, el Estado afronta varios juicios. Perdón, la Auditoría General de la Nación, ya en el 2003, se preocupó por qué no se ejecutaba el seguro de cambio. En el 2003. Y eso lo sabía Kirchner, lo sabía Cristina. ¿Por qué no lo ejecutaron? ¿Y sabés qué hicieron? Porque lo que vos estás diciendo, estás queriendo decir que esto es una cosa que solamente de Macri, en realidad era un entendimiento entre Francisco Macri y el kirchnerismo, que siguió hasta ahora, punto. Porque no era favorable para el gobierno ni para el Ahora, pueblo argentino. Pero es así. Lo que pasa es que en un momento determinado, si vos lees todos los reportajes que le hicieron a Franco Macri en los años del kirchnerismo, no solamente era kirchnerista, no solamente dijo que Kirchner era lo mejor que había pasado en el país, sino que además hace 2 años dijo textualmente: el próximo presidente tiene que ser de la Cámpora. Si mi hijo es presidente, tiene que saber lo de la Cámpara para que lo ayuden. No, hizo todo lo posible para ser que amigo sea de Néstor y nunca le pidieron explicaciones sobre lo que pasaba con Y el correo era donde sacaba la Cámpora la guita, además. Sí, señora. Buenas noches, Borosín. ¿Qué tal? Buenas noches. Algunas precisiones sobre lo que planteó Lombardi que me parecen muy importantes decir. A la fiscal nunca la notificaron de la audiencia. Es absolutamente falso que la fiscal tuvo la posibilidad de impugnarlo y no lo hizo. Lo hizo cuando la notificaron. Me parece que esto es crucial. La fiscal que representaba los intereses del Estado no estuvo en esa audiencia porque nadie la notificó de manera absolutamente irregular. Lo segundo es, si bien es cierto que es posible que haya que reformar la ley de quiebras, no es cierto, no es completamente cierto que el único modo de interpretar la ley sea suspender los intereses. Hay jurisprudencia antigua ya para esta altura de la propia sala que tiene que resolver este caso, que ha seguido el criterio de la fiscal Boquín en otros casos en los cuales hizo dictámenes prácticamente idénticos al que presentó en esta causa, por los cuales se actualizan los intereses justamente para evitar lo que estamos discutiendo, que es la licuación de las deudas, digamos. Lo que no haya hecho el kirchnerismo, que efectivamente no hizo, además del seguro de caución, lo otro que podría haber hecho era pedir la quiebra y después iniciar acciones de recuperación y extenderle la quiebra a las controlantes, digamos. Podría haber llegado hasta SOCMA si hubiera querido el gobierno Fallo kirchnerista, Lozada. y no lo hizo, pero eso no justifica la negligencia del gobierno actual. Vamos al próximo informe. Vudú, el candidato menos pensado, si va por PPT. Tenemos candidato, habemos candidato, mira.